Buenos días a todos y a todas. También me sumo, por supuesto, a los agradecimientos y quería hacer extensiva desde las universidades donde vengo, la Universidad Nacional de Santiago y de Tucumán, las felicitaciones a todo el grupo que vimos moviéndose estos 3 días, los estudiantes, bueno, a toda la comisión organizadora, que veíamos con los identificábamos ahí corriendo de un lado para otro. Realmente se ha vivido como una, por lo menos en lo particular, pero extensivo, digamos, a la unidad académica de donde vengo, esto, que nos hayan recibido de la forma que nos recibieron y este encuentro como un hito regional también para seguir convocando a los intercambios, a los pareceres, a las reflexiones conjuntas, ¿sí?, de la región, que era algo que veníamos charlando en estos días. Bueno, las reflexiones que yo voy a compartirles y que espero que tengamos algún tiempito para debatir, las titulé, Más allá de los derechos conquistados y perdidos, libertades y autonomías posibles en América Latina. Yo les voy a comentar 2 hipótesis de análisis para analizar, digamos, un breve periodo de tiempo en América Latina, algunas explicaciones tentativas a esas hipótesis de análisis, 3 explicaciones tentativas y un cierre abierto, ¿sí? Bueno, la hipótesis de análisis, la primera, es que los ataques a la democracia que entendemos como limitaciones a derechos, como regresiones de conquistas colectivas, como el impedimento concreto de avances, ¿sí? Los ataques a la democracia se vienen dando desde el advenimiento del neoliberalismo por experiencia de gobiernos de derecha, conservadores entre comillas, porque ahí habría que hacer algunos matices también, y de izquierda, progresistas, que se explican no tanto por la lógica de la economía política, sino por los límites del sistema en su conjunto. ¿Sí? Esa es como una primera hipótesis de análisis que va a atravesar el trabajo. Y la segunda es que las lecturas sobre los cambios societales que centran o que priorizan la mirada en los gobiernos y en las gestiones, a mi criterio, digamos, ciertamente encorsetan o limitan los trazos explicativos porque desestiman lo que opera y se genera por fuera de los ámbitos estatales, en tanto, bueno, procesualidad y contradicción en clave histórica del movimiento de la sociedad. Entonces, la primera hipótesis es como la ofensiva neoliberal hacia las democracias viene tanto de los gobiernos de derecha y de izquierda, básicamente, y la segunda tiene que ver con que las lecturas centradas en las gestiones de gobierno impiden ver la totalidad de los cambios del movimiento de la sociedad, ¿sí? Bueno, la primera aproximación explicativa es esto, el lento, pero sin pausa, armado neoliberal. Y acá voy a hacer una brevísima recuperación histórica para que, en general, cuando hablamos de neoliberalismo, hacemos una ubicación que tiene que ver con los 70 para acá. El neoliberalismo como corriente de pensamiento, como sistema político, económico, ideología, ¿sí? Ya hay algunos ensayistas y académicos que ubican debates de otros de intelectuales y académicos, ¿sí?, que venían de las academias, de la ciencia, a finales de los años 30, ¿sí?, en el 38. O sea que hace 90 años ya había ciertos intelectuales y académicos pensando cómo poner ciertos límites, ¿sí?, a la intervención de los estados. Y hay un texto del año 44 que se llama Camino a la servidumbre, de Friedrich Hayek, que se los recomiendo para quienes quieran hacer algunos análisis sobre el neoliberalismo. Él es un liberal, economista, clásico, británico, por supuesto. Esa obra, Camino a la servidumbre, es una apasionante ataque al Estado, ¿sí?, a las limitaciones o a las regulaciones que podía tener el Estado frente al mercado. Apasionante en el sentido de toda la batería, ¿sí?, sobre las negativas de las intervenciones del Estado, porque leo un poco porque era una amenaza letal a la libertad
no solo económica, sino política. Y lo que se estaba haciendo, ese grupo, digamos, que Hayek impulsa con esta obra, pero que es un grupo bastante importante de académicos intelectuales en toda Europa y que después se va diseminando a la URSS y después llega a América Latina, preparaban las bases de otro tipo de capitalismo mucho más duro y sin reglas. Estamos hablando de finales de la década del 30. Para Hayek y sus compañeros, digamos, el igualitarismo que estaba desplegando en los estados de bienestar en Europa y después en América Latina, destruía la libertad de los ciudadanos, de las ciudadanas, y la vitalidad de la competencia, y de eso dependía la prosperidad de todos. Entonces hicieron un ataque fuertísimo en los sectores, en uno de los sectores más organizados, que cristalizaba el movimiento obrero. Los sindicatos. ¿Por qué? Porque los sindicatos con sus reivindicaciones y con las demandas de mayor gasto social ponían en riesgo, ¿sí?, la prosperidad de todos y todas. Bueno, ¿qué les quiero decir con esto? Que estos posicionamientos, o sea, el neoliberalismo como posicionamiento teórico, político, ideológico, que estuvo en construcción durante más de 3 décadas, principios de la década del 40, finales del 30, en la década del 70 recién, dio el escenario para que toda esa construcción de más de 4 décadas, construcción de lobbies, impresionante cantidad de textos, materiales, presentaciones, encuentros internacionales, o sea, esas 3 décadas de construcción tuvieron un escenario favorable en la década del 70, ¿sí?, en Europa y en América Latina, así mismo. Entonces, lo que reconocemos usualmente, como que las políticas, se reconoce usualmente que las políticas neoliberales se comienzan a instalar en el ciclo de dictaduras en América Latina, ¿sí? Esas dictaduras en América Latina, ahí habría que hacer, yo digo América Latina, pero por supuesto que hay un sinnúmero de mediaciones que hay que realizar, porque no es lo mismo en los diferentes países, pero América Latina inicia las dictaduras 64, las primeras, hasta el fin de la última, que fue la de Chile en los 90. Dictaduras que tuvieron connivencia, por supuesto una base militar, connivencia eclesial de la sociedad civil, con diferentes tipos de participación según los países, ¿sí? Yo voy a hacer voy colocando algunas aristas, pero no nos podemos detener como en analizar esos procesos con sus particularidades. Pero ¿qué sucedió después de las dictaduras en toda América Latina? Un advenimiento de medidas regulacionistas en favor de grandes grupos económicos, que transitaban de la fase competitiva a la fase monopólica. ¿Qué significa eso? Todo lo que es la centralización y concentración de capitales. En esa fase, el monopolismo, de lo competitivo a lo monopolista. Bueno, esto dice que habría que detenerse cómo fueron esas dictaduras en cada uno de los países, ¿sí? Bien, eso por un lado. Lo que les quería marcar es que cuando hacemos el análisis del neoliberalismo hay que intentar no solo recuperar históricamente, sino digamos, ampliar la mirada respecto de los orígenes y de la capacidad de tracción que tuvieron estos sectores que durante décadas estuvieron pensando cuál era el momento justo para implementar esas políticas que venían planteándose, pensándose. La segunda aproximación, haciendo un salto, digamos, después de las dictaduras, décadas que terminaron en los 80 en algunos países, en el 90 la última en Chile. ¿Qué sucedió, digamos, con el periodo denominado progresista, ¿sí?, a partir, digamos, del 99, todo lo que es la década del 2000 en América Latina? Entonces, mi segunda aproximación a esas hipótesis de análisis que planteé al principio tiene que ver con el análisis de un ciclo progresista, si es un ciclo progresista o un ciclo post-liberal. Entonces ahí lo que yo planteo es la necesidad de una mirada de onda larga, ¿sí? Y voy a recuperar algunos trazos de ese periodo, muy sintéticamente, a partir de algunos materiales de la socióloga argentina de Maristeles Vampa. Maristeles Vampa tiene un texto sobre lo que sucedió en toda la época liberal en los 90 y después tiene muchas obras en relación a lo que sucedió con la explotación de los recursos naturales. Ahí puse algunas de las, en el 2009, el 2014, el 2018. Todo esto es, digamos, alguna recuperación de algunas de sus obras. Maristela sostiene que, bueno, nosotros estuvimos ante un populismo o populismos
de alta intensidad. ¿Qué significa eso? Populismos con una fuerte personalización del poder, y pasamos a gobiernos conservadores regresivos. Bien, entre esos populismos de alta intensidad, todos los gobiernos latinoamericanos, más allá del color político, ¿sí?, que habría que analizar las particularidades de cada uno de los países, más allá de eso, todos tuvieron al extractivismo como una política central de sus gobiernos. Lo que fue, digamos, el aprovechamiento de las ventajas comparativas que tenía la venta de materias primas, lo que algunos autores llaman consenso de commodities, ¿sí?, que fue las ventajas comparativas en las materias primas en relación a la balanza comercial de cada uno de los países. ¿Por qué? Porque hubo una valorización mayor de esas materias primas que producen todos esos países en América Latina. Bien, entonces todos los gobiernos, más allá de su color político, avanzaron sobre esto. Claramente que hay que reconocer que hubo una política de cierta amplitud en garantía de derechos basada en un lenguaje de derechos común regional, ¿sí? Pero también, cuando planteamos eso, ese discurso, ese lenguaje común regional que había en estos personalismos, Lula, Rousseff, Correa, Chávez, Mujica, Kirchner, Fernández de Kirchner, ese lenguaje común regional, lo tenemos que entender en un proceso de doble apertura. Una apertura hacia políticas universales, entre comillas, también debatible, la característica de universalidad de esas políticas, junto a una apertura de pacto de gobernabilidad con el gran capital, con las economías transnacionales, en esa fase que yo planteaba del capitalismo competitivo, monopolista, perdón, competitivo al monopolista, perdón, ese pacto de gobernabilidad con el gran capital, que es la transnacionalización de la economía, es la posibilidad, digamos, la pérdida de soberanía y la posibilidad de que otros grupos económicos concentrados tengan una incidencia letal en la vida cotidiana de las comunidades. Son transnacionales, digamos, como que exceden el poder que tienen los estados de gobierno. En tres áreas principales: minería, extractivismo y fracking. Ayer hubo la mesa de ayer a la tarde, de forma muy brillante, Mónica y Rebeca y Lore plantearon, digamos, justamente esto, como con un ejemplo el extractivismo y con los mapas y demás en Salta, pero cómo estas políticas, digamos, y con datos, cómo impactaron en América Latina. En la minería, bueno, no voy a hablar mucho más de la gente de Catamarca, bueno, de Tucumán, de San Juan, lo que son los mega emprendimientos mineros. El extractivismo, lo que tiene que ver con los despojos, ¿sí?, el avance de la frontera de la sojización o la capitalización agraria del agrobusiness, que avanza sobre las comunidades, sobre los territorios, sobre los pueblos originarios, y el fracking, que es una modalidad de producción de hidrocarburos que sobre todo está en la zona sur del país, ¿sí?, Vaca Muerta, etc. Entonces, si nosotros tomamos datos de onda larga, desde el advenimiento de las democracias en América Latina, o sea, post-dictaduras, contemplando el ciclo progresista, lo que vemos como resultado es que nuestro continente es el continente más desigual del mundo. Más desigual no significa que tiene la mayor cantidad de personas, sujetos en condición de pobreza, o que no tiene recursos, ¿sí?, naturales para dar respuesta a la reproducción de las condiciones de vida de esa población, sino que es el más desigual en términos de distribución de las riquezas. Y sí, en ese sentido, también quería plantear algunos datos muy rápidamente en esta segunda explicación tentativa, ¿sí? Si estamos ante un ciclo progresista post-liberal. Estos datos yo los tomé de un informe de una organización que se llama Oxfam, que analiza la distribución de las riquezas o las desigualdades a lo largo del mundo. Oxfam y Claxo. Parece interesante porque el estudio, que se puede buscar en internet, Democracias capturadas, el gobierno de unos pocos, mecanismos de captura de la política fiscal por parte de las élites y su impacto en la desigualdad de América Latina y el Caribe,
lo que hacen es tomar un sinnúmero de estudios y de informes en toda América Latina desde el año 90 hasta 2017 y se publicó, si mal no recuerdo, octubre, noviembre del 2018. Entonces, que en esos, bueno, ahí hay que hacer un paréntesis, habría que ver qué cantidad de, cómo fueron tomadas esas muestras y demás cuestiones más metodológicas, que lo pueden ver en el informe, yo solo voy a hacer alusión a los datos, entre el 90 y 2017, ¿sí? Y ahí vemos, el 75% de la población latinoamericana piensa que se gobierna para unos cuantos, pocos grupos poderosos. El 25% de la población dice que a la gente como uno le da lo mismo que haya un régimen democrático que no haya un régimen democrático. Dos, tres, de cada 10 latinoamericanos le parece que le da lo mismo que gobierne una gestión democrática que una gestión no democrática. ¿Por qué? Porque el 65% de las y los latinoamericanos están insatisfechos con la democracia, porque la democracia no da respuesta a sus condiciones de vida, a la reproducción de sus condiciones de vida. Y la desigualdad en América Latina sigue siendo extrema, plantea el informe, a pesar de la década dorada de los 2000. O sea, de la década llamada progresista en América Latina. ¿En qué lo vemos? Graciela puso también ahí algunos datos de hoy. El 10% más rico de la población concentra el 68% de las riquezas. Como yo le dije, que 10 personas. Una de esas 10 personas, concentra casi el 70% de toda la riqueza que se produce. Ese es el nivel de desigualdad y de apropiación en América Latina. El 1% más rico concentra el 37% de la riqueza. El 1% más rico. Casi, 37, casi 40. Y pasó de ser del 33, esta apropiación, en los 2000, al 37 en 2017. O sea, la concentración de la riqueza, a pesar del ciclo progresista, se expresa en los números, en la evidencia empírica, en los datos. Bueno, las mujeres latinoamericanas ganan en promedio un 16% menos que los hombres, a pesar de estar mejor formadas, y además, por supuesto, asumen las tareas, dedican el doble de horas al día que los hombres en trabajos de cuidados no remunerados. Sí. Y los habitantes de las zonas rurales viven con privaciones muy superiores a las urbanas, muy superiores, casi con 30 puntos de diferencia, depende del país que se vea. O sea, quienes están en las ciudades tienen posibilidades de reproducir sus condiciones de vida con mayores niveles de dignidad, le vamos a poner, a veces con 30 puntos de diferencia en relación a la posibilidad de acceder a ciertos recursos que las poblaciones rurales, ¿sí? Y eso se ha profundizado. Entonces, América Latina y el Caribe, con algunos de estos datos, demuestra que es la zona a nivel mundial más desigual del planeta. Y acá coloco ahí un término que también Lorena lo planteó ayer, de Rita Laura Segato, la antropóloga argentina, que ella habla de dueñidad, de los procesos de refeudalización y de dueñidad, porque desigualdad ya nos queda chico para explicar. Es decir, que en los 60 y los 70 la desigualdad era una categoría que venía a explicar muy bien los niveles de marginalidad, y ahora ya estamos hablando de niveles de concentración tal que hablamos de dueños de las decisiones que impactan en el cotidiano de nuestras vidas. Y solo voy ahí bien. Una cuestión que tenemos que tener en cuenta como muy de coyuntura actual es las desigualdades que nos enfrentamos ahora con estas triples reformas, las reformas laboral, previsional y tributaria, que es un paquete que Argentina y Brasil iniciaron muy ofensivamente, que es como el capítulo local de un programa capitalista a nivel mundial, que quizás recuerden la conflictividad en el 2008 en Europa, y el lugar de chivo expiatorio al que sometieron a Grecia, ¿sí? como el país que terminó digamos, absorbiendo todas esas políticas y esas ofensivas en Europa, y que es la evidencia, ¿sí? Este intento de avanzada sobre lo previsional, que ya tuvo Argentina y Brasil, con mayor deterioro que Argentina, bueno, los intentos de reforma laboral, que es lo que escuchamos, y tributaria, es la evidencia de la presión
de una reestructuración capitalista en el marco de profundas transformaciones tecnológicas, ¿sí?, de los procesos de trabajo y la competencia de la producción con China como emergente a nivel mundial. Y ahí entendemos muy bien por qué la pelea, digamos, China-Estados Unidos por la repartija, digamos, en el mapa institucional. Bien, entonces, estas desigualdades ¿se explican solo por el ascenso de los gobiernos con perfiles más conservadores? ¿Cómo se entienden entonces los gobiernos progresistas? ¿Se explica solo por la falta de calidad democrática? ¿O qué definiría entonces la calidad democrática? Entonces, si nosotros decimos, bueno, es el reconocimiento, la igualdad de derechos de todas las personas, y que es un principio que no implica solo la capacidad de voto, sino la capacidad de participar en procesos de toma de decisiones colectivas, y ahí viene todo el debate de democracia representativa, deliberativa. Bien. ¿Cuáles son los límites que están expresando las democracias hoy por hoy? ¿Y qué niveles de legitimidad tienen esas democracias en la defensa y en la garantía de los derechos conquistados? Y ahí vamos con la tercera aproximación explicativa, que tiene que ver con los límites de un sistema capitalista, colonialista y patriarcal. Ahí hay un, bueno, que también lo trajeron a colación, un capítulo de Historia de América Latina que sin duda se explica a partir de la perspectiva de la colonialidad de poder, que se debatió, entiendo, en la mesa panel del martes a la mañana y el martes a la tarde también. Esta recuperación que hace, bueno, es una concepción teórica del marxista peruano Aníbal Quijano, ¿sí?, que falleció el año pasado, y que Rita Segato hace una recuperación muy rigurosa de la obra de Quijano, que nos dan otras claves para pensar la historia y la sociedad en América Latina. Rita Segato dice que en el momento en que se inicia el proceso de conquista y colonización, la modernidad, ¿sí?, como proyecto de cambio a nivel de la humanidad, y el capitalismo también dan sus primeros pasos. Y yo traje, pero solo para dejar, digamos, las categorías acá colocadas, los ejes argumentales de la perspectiva de la colonialidad de poder, para que veamos si son categorías que nos permiten explicar o no. También está como puesto, digamos, sobre la mesa de debate si la perspectiva de la colonialidad de poder nos va a permitir explicar algunas de los procesos históricos en los cuales estamos involucradas. No voy a hacer claramente un avance sobre eso, solo lo colocaba, ¿sí? Lo voy a sintetizar con una cita de Rita Segato en el libro, lo tengo acá. Bueno, en Antropología es 8 ensayos sobre la colonialidad y una antropología por demanda, así se llama, que es del 2013. Y ella dice: la idea de raza es, con toda seguridad, el más eficaz instrumento de dominación social inventado en los últimos 500 años. Producida en el mero comienzo de la formación de América del capitalismo en el tránsito del siglo XV al XVI, en la centuria siguiente fue impuesta, ¿sí?, la raza, la idea de raza, fue impuesta sobre toda la población del planeta como parte de la dominación colonial de Europa. ¿Qué es esto? Es básicamente una biologización, ¿sí?, una jerarquización producto de una diferencia biológica. Es una biologización de las jerarquías, planteamos, a partir de la idea de raza como una forma de dominación de esos pueblos, de esas comunidades, y que esa constitución del mundo colonial, capitalista y patriarcal fue estructurándose en tanto proceso de dominación, como lo refiere una, para mí, referente brillante, trabajadora social brasilera, que es Marila Yamamoto, que esto va dedicado a los estudiantes de Santiago del Estero. Marila Yamamoto dice, bueno, ese sistema se forma sobre la base de el discurso de la igualdad, ¿sí?, la igualdad formal, que plantea René Cassirer, y la realización de la desigualdad. Es el discurso, ¿sí?, de la igualdad, de todas y todos somos iguales ante la ley, derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, y eso en apariencia y en esencia, la realización sistemática inherente de la desigualdad.
Entonces, ya pasando a la fase final. Entonces, ¿cuál es esa sociabilidad capitalista en el marco de los regímenes democráticos? ¿Dónde impacta con mayor fuerza esas limitaciones a derechos, que yo decía, esas como el ataque a las democracias, que se expresa como limitaciones a derechos, regresiones a conquistas colectivas o impedimento concreto de avances? ¿Dónde se expresan? Bueno, nuevamente, esto lo voy a hacer rápido, nuevamente voy a dar algunos ejemplos de esto. Las preguntas que decías, ¿cuál es la sociabilidad capitalista en el marco de los regímenes? ¿Dónde impacta con mayor fuerza? Ejemplos de diversos sectores donde me parece que hay una ofensiva muy fuerte, bueno, históricamente, por supuesto, en la clase asalariada, la clase trabajadora, la clase obrera, depende, la clase que vive del trabajo, depende de las categorías de autores, autoras. Y un ejemplo, la degradación de las condiciones de vida a partir de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios desde la implementación de los gobiernos dictatoriales, ¿sí? La pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, voy a dar el ejemplo con Argentina. En el 2005 hubo una recomposición salarial muy importante en el país. Esa recomposición salarial, ¿sí? Que el salario básicamente lo que establece es el poder adquisitivo de poder acceder a bienes, recursos, etc. Esa recomposición del 2005 no llegó a superar el salario, digamos, el promedio salarial que tenía la clase trabajadora en el año 95. ¿Sí? No llegó a equiparar, o sea, el poder adquisitivo, perdón, en el año 93. En el año 93, o sea, el poder adquisitivo que tenía en el 93, a pesar de la recomposición del 2005, no lo superó. Y la del 93, cuando nosotros miramos el poder adquisitivo de la clase trabajadora en la década del 70, por supuesto en el 93 era casi un 30% menor el poder adquisitivo, ¿sí? Entonces, vamos viendo cómo década tras década lo que permite el salario, que es la reproducción de las condiciones de vida, se ve degradada. Otro sector que es, por supuesto, las mujeres, niñas, las disidencias, y voy a dar dos datos nada más. Uno que es de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, que en el 2010 estimó, ¿sí? Estimó, porque dice que las cifras siempre son, las cifras en algunos datos como este, más de 60.000 niñas, en el 2010, más de 60.000 niñas de menos de 14 años en América Latina son obligadas a parir, forzadas a maternar, ¿sí? Niñas de 14 años embarazadas. Y dice, no son casos aislados, este informe de la CEPAL, son cifras que siempre son imprecisas, que no están actualizadas, que son incompletas, y eso ya es una primera evidencia de lo poco que preocupa esta epidemia, ¿sí? Lo plantean como una epidemia, la situación de niñas, madres, 60.000, pero siempre es impreciso, con lo cual podemos hablar de muchísimo más. Y el otro es claramente el ofensivo, el avanzado con el derecho a decidir de las mujeres, con el derecho a decidir sobre la autonomía de nuestros cuerpos, romper con esta cerca de ser las mujeres ciudadanas de segunda, ¿sí? Y me estoy refiriendo claramente al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, la impugnación hacia las mujeres en tanto, digamos, colectivo, viene impugnando la función reproductora y de cuidado como camino natural impuesto a los roles femeninos. Entonces está colocando, digamos, sobre la mesa, intentando ampliar esos niveles de democratización. El otro grupo que me parece que es muy importante para que miremos son los jóvenes. Son los jóvenes que vienen siendo construidos como enemigos. ¿Y de qué jóvenes estoy hablando? No son todos. Las y los jóvenes, las y los adolescentes de Argentina, de América Latina, digamos. Son los jóvenes pobres, son los jóvenes de los sectores subalternos, son los jóvenes producto de la desigualdad que marcaba inicialmente con los datos, son esos jóvenes que se van constituyendo como enemigos y en los que el Estado solo está mirando como respuesta a esa juventud medidas de corte punitivista. No medidas de promoción, de prevención, de promoción de derechos, medidas punitivistas. Un ejemplo más claro, el más claro y actual es la presentación del proyecto de baja de la edad de punibilidad que ya ha presentado el Ejecutivo, que ha sido un proyecto que se ha presentado, si mal no recuerdo, 4 veces ya,
a lo largo de más de 2 décadas. Mira, no es que se presenta ahora, siempre se trababa en el aspecto de la baja de la edad, ¿sí? Porque lo que tiene que ver con el sistema penal juvenil viene de la dictadura militar, hay como consenso de que hay que cambiarlo, el consenso claramente, porque lo dicen todos los estudios a nivel internacional, la medida de bajar la edad de punibilidad no solo que es anticonstitucional, es antidemocrática y es demagógica porque no da respuesta a las cuestiones de seguridad. Y son un grupo sumamente atacado. Y el cuarto grupo, ya con esto voy cerrando, son los sujetos y colectivos ligados a la defensa de los territorios, los bienes comunes, los recursos naturales. Hemos visto a lo largo de las mesas los ejemplos de cómo son sometidos, avasallados, despojados. Solo voy a dar 2 datitos. Uno que tiene que ver con una referencia que hace Silvia Ribeiro, que es una investigadora vinculada a la agricultura. Ella habla de América Latina, bueno, de algunos países de América Latina como la República Unida de la Soja, que son Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Brasil. Dicen que Argentina y Brasil consumen el 21% de los agrotóxicos del mundo. Agrotóxicos que algunos los que manejan el debate, dentro de esos químicos está el glifosato. El glifosato, ya hay muchísimos estudios y experiencias y enfermedades probadas, o sea, el aumento de los casos de cáncer y el aumento de malformaciones, ¿sí? Y la modificación genética a largo plazo, que no se sabe cuál va a ser, ¿sí? Está demostrada por numerosos cientistas y esta investigadora lo colocaba en esto, en la República Unida de la Soja. Cuando vemos que Argentina avanzó, digamos, con una exponencial, si vemos el mapa, frontera, un avance de la frontera de la sojización y lo que usa la soja, el glifosato y los agrotóxicos. Y por ejemplo, hay en escuelas en Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, donde es exponencial el número de crecimiento de niños con cáncer. Yo tenía una foto, pero al final no puse fotos, pero donde hay escuelas donde tienen carteles, dicen por favor avisar antes de fumigar 48 horas antes. Y ya hay encuentros de pueblos y comunidades de escuelas fumigadas que se están juntando para visibilizar esa problemática. Y otra por ahí que sale de esta región sur de Colombia, líderes, más de, o entre, sí, 400, alrededor de 400 líderes y lideresas fueron asesinados en Colombia en los últimos 2 años. Son líderes y lideresas relacionadas con la defensa de los derechos humanos, la defensa del medio ambiente. Y bueno, tienen un nuevo presidente hace un año, que es Iván Duque, pero que por supuesto no frenó esto, sino que se exponenció, ¿sí? Y que lo que tienen esas comunidades como respuesta es o el desplazamiento forzado, o sea, irse de esos lugares, o la muerte. Bien, y a modo de cierre entonces, así no me extiendo mucho más, quería, bueno, recuperar las hipótesis que manejaba inicialmente como hipótesis estructural del análisis a partir de los datos. Es que por un lado, a ver, quien visibilice los límites del sistema será foco de persecución para sus ocultamientos y para esconder, para velar, para invisibilizar o para matar, ¿sí? Aquellos sectores o grupos que están visibilizando las respuestas que no da, digamos, la democracia, sean de gobiernos más o menos conservadores, sean de gobiernos más o menos progresistas. Y cuando nosotros hacemos el análisis de los ciclos de onda larga, de varias décadas, se ve, digamos, la marca, los límites absolutos del sistema para poder dar respuestas de ampliación de la democracia, de mecanismos de autonomía a sus sociedades y necesidades que se vuelven absolutamente visibles, digamos, los límites del sistema. Bien, esto quiere decir que nosotras, nosotres, ¿tenemos que abandonar la disputa por las conquistas de derechos? ¡No! Iba a hacer la pregunta, pero a ver si se despertaban, si estaban ahí, pero no lo voy a hacer. ¿Hay que abandonar? No hay que abandonar, ir a tomar, lo voy leyendo así, ya termino más rápido con esto. Un filósofo, politólogo que falleció en el 2012, que se llama Carlos Nelson Coutinho, él dice: lo que se coloca como tarea fundamental en lo que se refiere a los derechos sociales no es muchas veces, aunque yo diría que sí, los simples reconocimientos legal positivos de los mismos, sino las luchas por tornarlos efectivos. La presencia de tales derechos en las constituciones, su reconocimiento legal,
no garantiza la efectiva materialización de los mismos. Sin número de ejemplos acá que han dado a lo largo del encuentro, pero su conversión en derecho positivo es muy importante. ¿Por qué? Porque asegura su reconocimiento legal y eso facilita la lucha por tornarlos efectivamente en un deber de Estado. ¿Sí? Y acá, por ahí también una vinculación para hacer algunas mediaciones así, muy abruptas con el trabajo social, con los espacios en los que estamos, o sea, con la vinculación de lo que nos sucede y lo que podemos producir cada uno de nosotras, de nosotros. O sea, no solo hacer que se cumplan los derechos, eso, la materialización de los derechos está ahí, pero no es algo dado. Y democratizar es abrir los espacios donde circulamos, los espacios de trabajo, los espacios de la universidad. Abrir es las cátedras, los programas, los institutos, abrir los ámbitos, los espacios de trabajo. ¿Abrir para qué? Para ver qué tienen para decir los estudiantes, qué tienen para decir los docentes, qué tienen para decir los sujetos que llegan a los diferentes servicios sociales de los programas en los que estamos, de las instituciones en las que estamos, qué tienen para decir sobre la institución, qué tienen para decir sobre las formas en las cuales se trabaja, qué tienen para decir sobre cómo se llevan a las prácticas las acciones, sobre los fondos, sobre el presupuesto, sobre los recursos que se manejan, sobre las políticas sociales en general. Es recuperar la palabra, pensar en conversación con los otros. Eso es como muy directamente democratizar los espacios en los cuales circulamos. Abrir a la disidencia, a lo diferente, a romper con lo normativo, siempre dando lugar a la expresión de lo distinto. Y para cerrar, y ahora sí, en estos que son como cierres abiertos, ¿sí? Un oxímoron, un cierre abierto, de cómo continuar la historia, por supuesto no lo sabemos, pero sí quiero hacer como también sí, no sé si homenaje a las mujeres y a las integrantes del movimiento feminista, para cerrar con ella, no solo porque me parece que tiene bases ontológicas y profundamente democráticas, sino porque venimos dando disputas en los últimos años totalmente esperanzadoras, no solo en términos de defensa de los legítimos derechos, sino por la ampliación de la autonomía y las libertades para el conjunto, no solo para ese sector. Y ahí voy a nombrar a tres, por ejemplo, yo les nombro a Manuela Sánchez, a Leonela Vicario, a Policarpa Salvatierra, Juana Zurduy, a la última sí, Juana Zurduy, bueno, a las mujeres que tuvieron una participación fundamental en los procesos de independencia en América Latina con cero conocimiento, para después poder reconocer, digamos, su papel en esos procesos. Hay una poeta que se llama Margaret Randall, que tiene, como una... pero estuvo por muchísimos países, participó de muchas experiencias reivindicativas, revolucionarias, inclusive ella es grande, de tener unos 90 años. Ella dice, para mí el feminismo siempre ha sido una herramienta para examinar el poder, quién lo tiene, cómo se ejerce y a favor de quién se realiza. Y hay una de las lideresas colombianas, de donde tomé algunos de los datos de cómo está la situación en Colombia en relación a la defensa de los derechos humanos y medioambiental, que se llama Francia Márquez, que está exiliada, digamos, está desplazada, está en Barcelona ahora, porque hice alguna referencia a la educación que me parece interesante para compartirles. Y dice, hay que trabajar en la educación para la libertad, para la autonomía y para la vida, porque la de hoy es una educación para la muerte. ¿Cuánta gente estudia ponerse al servicio de la muerte de las multinacionales, violentando el derecho de las comunidades? O sea, ¿qué lugar tiene las universidades, qué lugar tiene la ciencia en esto que está sucediendo fuera de lo que yo decía? O sea, el neoliberalismo como corriente de pensamiento surgió de la academia, de intelectuales académicos. Y cierro con una frase de Marielle Franco. Marielle Franco fue una activista brasilera que fue asesinada por la amenaza que ella en su individualidad integraba. Ella era como un mapa completo del espíritu, de la identidad, de las esperanzas latinoamericanas, porque era una acérrima defensora de los derechos conquistados, activista de los derechos para conquistar, negra, favelada, de sectores subalternos, pobres, y lesbiana. Y ella dice esto, o sea, que de alguno de sus últimos discursos, ella dice, diversas
o diversos, diversas pero no dispersas, diversos, ¿sí?, en la amplitud de nuestras diferencias, pero no dispersos en las luchas por las libertades y las autonomías que nos faltan, y que sin duda, me parece que por el desarrollo que hice, tiene que ser una disputa y una lucha que eminentemente anticapitalista, antipatriarcal y profundamente ecológica. Bueno, muchísimas gracias.